Deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias del Mediodía. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Ministro Prada habló de sus encuentros con Nicolás Petro. Dice que fue en época de campaña y que jamás habló de supuestos cupos en entidades. El ministro del Interior se refirió a su frase de cerco humanitario en el Caguán. Dice que fue lo que le dijo la comunidad y que la vida de los uniformados estaba en riesgo. Ministro de Transporte anuncia medidas en contra de Viva Air. Aerocivil anunció que aerolíneas seguirán atendiendo a los afectados. Noticias de las regiones. Protestas en Caucasia atemorizan a los transportadores. Espere reporte desde la terminal de Medellín. En Barranquilla están preocupados por la alta cifra de muertes de mujeres este año. Volcán Nevado del Ruiz vuelve a emitir cenizas, pero las autoridades mantienen el nivel de alerta amarilla. Comandos de seguridad instaurados en Bogotá presentaron sus primeros resultados. 143 capturados en el sistema Transmilenio. Noticias del mundo. Acciones de Rusia en Ucrania buscan el control de Bakhmut. Y en deportes, el triunfo de Millonarios lo consolida en el campeonato local y lo anima para su compromiso en la Copa Libertadores. Espere oportunidades. Hay ofertas de trabajo en áreas de producción y manufactura. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero de Todos. El ministro del Interior y vocero del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, después del fin de semana que dedicó a dialogar con los protagonistas de las protestas en Los Pozos en Caquetá, reveló detalles de los casos que lo han tenido como motivo de publicaciones en medios de comunicación y en redes sociales. José Fernando, Luisa Barberi estuvo pendiente de las declaraciones del ministro y vocero de la Casa de Nariño. Cuéntenos qué dijo el funcionario, Luisa, sobre la aparición de su nombre en los chats de Nicolás Petro y su exesposa. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que sí se ha reunido en 2 oportunidades con Nicolás Petro, pero que fue el año pasado y esto en el marco de la campaña presidencial. Afirmó que esto teniendo en cuenta que Nicolás Petro era uno de los líderes del pacto histórico en el departamento del Atlántico. Adicionalmente, el ministro aseguró que nunca mencionó la palabra cupos con Nicolás Petro y mucho menos en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoce 2 encuentros con Nicolás Petro, pero en época de campaña presidencial. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Prada aseguró que en el Ministerio del Interior sí se contrataron abogados, pero que fue bajo el estricto proceso de elección pública. En esas reuniones, como en cualquier otra que usted pueda indagar, la palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada. Nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie. Prada además recordó la petición que hizo el presidente Gustavo Petro hace un mes al finalizar un consejo de ministros. Me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. El portavoz de la Casa de Nariño dijo que está en disposición de colaborar con información ante cualquier órgano de control y autoridades judiciales. Otros ministros que también fueron mencionados en estos chats revelados por la revista Semana, como la ministra de Salud Carolina Corcho, la de Minas y Energía Irene Vélez y la directora de Prosperidad Social, también se han referido a los encuentros que tuvieron con Nicolás Petro, asegurando que se trató de algo completamente normal y rutinario, teniendo en cuenta de que Nicolás Petro era un diputado. Bien, ya volvemos con usted, Luisa, porque por medio de un comunicado, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se defiende de los señalamientos y asegura que el único interés es trabajar para conseguir la paz en el país. Mi nombre es
Juan Fernando Petro dice que comparte el comunicado del presidente de la República en el que pidió que lo investiguen a él. Comparto plenamente el contenido y el sano propósito del comunicado, el cual no es otro que la absoluta tranquilidad que le asiste acerca de que su hermano puede ser sometido a todo tipo de cateo moral y patrimonial. Según Juan Fernando Petro, ningún mandatario ha hecho lo mismo y dice que la situación lo pone como blanco de ataques. Lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final, y sí que aflorará. Dice que como integrante de ONG ha desarrollado trabajos en materia de paz, sin laxos comunicados con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. He desarrollado un trabajo silencioso a lo largo de los territorios apartados en medio de las comunidades, el cual nunca ha implicado el ofrecimiento de beneficios a condenados a cambio de dádivas. Asegura que su trabajo está bajo el escrutinio público. Luisa, volvemos con usted. Cuéntenos qué dijo Prada sobre sus encuentros en el Caguán. Habló de su frase del cerco humanitario que causó polémica. Así es, Carolina y televidentes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó las conclusiones después de 3 días de esta mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades campesinas. Se llegaron a algunos acuerdos, entre ellos el gobierno nacional se comprometió a hablar con la empresa petrolera. También el gobierno nacional aseguró que va a hacer la pavimentación de la vía que conduce a San Vicente del Caguán a Los Pozos, y como usted lo mencionaba, se refirió a ese término de cerco humanitario que causó tanta polémica, asegurando que así lo dijeron los campesinos. Esa movilización social de campesinos. El ministro del Interior se refirió a la expresión cerco humanitario y aseguró que provino de la comunidad. La información del cerco humanitario es proveída en la mesa por ellos, por los líderes campesinos que describieron su actuación. Yo agradezco entonces que nos devuelvan y describo que le voy a contar al país lo que acabo de ver o a escuchar de buena fe, que es... Aseguró que los policías y trabajadores estaban en riesgo. La descripción de ellos es: hacemos un cerco, los rodeamos y protegemos porque los pueden asesinar. Hay gente allí muy violenta e incluso hay gente que no hace parte de la protesta social y hay que cuidarlos porque esto puede ser infiltrado, pueden dispararle de pronto a los policías y la tragedia hubiera sido descomunal. Sobre el proceso de diálogo, dijo que en 3 días de conversación llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos es la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán, Los Pozos, Las Delicias, y que será una obra por fases. Explicó Prada que se acordó el nombramiento de una comisión mixta de derechos humanos para analizar y acompañar casos que actualmente existen en contra de campesinos de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá. En estos momentos el presidente Gustavo Petro se encuentra aquí en la Casa de Nariño reunido con miembros de FECODE. Posteriormente sostendrá un consejo de seguridad y un consejo de gobierno. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Una comisión de la Corte Constitucional visita centros de retención del sur de Bogotá para conocer las condiciones de los privados de la libertad. ¿Qué han encontrado, Juan Carlos Giraldo? Lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en la estación de policía de Usme, donde en este momento la Corte Constitucional hace una visita para verificar las condiciones en las que se encuentran recluidas varias de las personas que están en la libertad en diferentes situaciones. Magistrados que está haciendo seguimiento a esta situación. Magistrado, ¿qué es lo que está haciendo la Corte Constitucional acá? ¿Cuántas personas están en esta celda? 50 personas. ¿Cuál es el baño que ustedes utilizan acá? El baño de acá, mi viejo, vea. No tenemos posibilidad de tener un baño acá adentro, ni nada por el estilo. Toca repartirnos el tiempo para dormir. Fíjese que hay uno de pie, otro acostado. Bastante compleja la que está verificando la Corte Constitucional acá en este momento. La misma se hará en diferentes estaciones de detención de la policía y en otros centros de reclusión del país. Levantaron la mesa de negociación entre mineros del Bajo Cauca antioqueño y el gobierno departamental. Los manifestantes pidieron la presencia de un vocero con poder de negociación del gobierno. La situación en la región cada día es más complicada porque las empresas de transporte están dejando de movilizar a más de 1.000 usuarios diarios. Desde Medellín, nuestro corresponsal Ismael Tobón.
Carolina, televidentes, cordial saludo a esos 1.000 usuarios que usted menciona que diariamente se han dejado de movilizar al Bajo Cauca antioqueño. En total ya son más de 6.000 que no han logrado viajar más bien hacia la subregión del Urabá y del nordeste, o más bien del Bajo Cauca y nordeste del departamento de Antioquia. Las pérdidas son millonarias, más de 1.000 millones de pesos han dejado de recibir durante estos 5 días las empresas transportadoras. Algunas han logrado viajar a regiones como el departamento de Sucre, la costa caribe colombiana, por el Urabá antioqueño, pero el tiempo de recorrido ha aumentado y también el valor de la operación. Esto ocurre aquí en la terminal del norte, pero la situación en el Bajo Cauca continúa siendo bastante tensa. Tras varias horas de negociación entre gobierno nacional y voceros del paro minero, no se llegó a un acuerdo. Afirma el comité que debe llegar alguien del gobierno a la mesa con poder de decisión. El punto inamovible del gobierno era que para poder crear una mesa técnica a fondo de negociación, debíamos levantar la protesta pacífica. Porque, dado algunas situaciones aisladas de vandalismo, de vía de hechos, asegura que se debe llegar a un consenso con el gobierno para modificar el decreto 2235 del 2012, que habla en uno de sus artículos sobre la destrucción de maquinaria pesada. Es lo que pedimos para irnos al territorio de manera tranquila y poder entrar a fondo en esa mesa técnica de concertación con una posible negociación. Por ahora se desconoce una fecha de reactivación de la mesa de negociación mientras crece la preocupación en el Bajo Cauca por la escasez de productos de primera mano. El fin de semana fue bastante violento en el Bajo Cauca antioqueño. Se registraron incluso bloqueos en la vía hacia la costa caribe colombiana, a la altura del municipio de Tarazá y Cáceres, y por supuesto afectó en gran manera las misiones médicas y el transporte de carga pesada. Incluso también el personero del municipio del Bagre envió un SOS al gobierno nacional para que solucione cuanto antes esta situación que ha generado desabastecimiento de alimentos de primera necesidad a los habitantes del Bajo Cauca y también del nordeste antioqueño. José Fernando, información que por ahora les entregamos desde la capital antioqueña. Ismael Tobón, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Completa información, muchas gracias Ismael, Conectados 24/7. Y a la bella Barranquilla la viene afectando una grave dificultad a lo largo de este año, la muerte de mujeres, los casos de feminicidios, que ya las cifras, pues por supuesto, preocupan a las autoridades. Desde Barranquilla nos informa Zainia Gámez. Hola José Fernando, muy buenas tardes. Mira, esas cifras en Barranquilla, el departamento del Atlántico, siguen aumentando. En lo que va corrido del año 2023 ya van 10 homicidios y uno tipificado como feminicidio en el municipio de Galapa. Y es que la procuradora Margarita Cabello, en su visita aquí a la ciudad de Barranquilla, entregó cifras alarmantes. Y es que 15 de cada feminicidios que al mes se registran en Colombia, el 7% pertenecen al departamento del Atlántico, lo cual lo ubica en el 4º lugar con más feminicidios en todo el país. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en su encuentro con la Red de Mujeres y Colectivos del Atlántico, entregó cifras alarmantes para el departamento. De cada 15 casos de feminicidio al mes en Colombia, el 7% corresponden a Barranquilla y el Atlántico, ubicándose en el 4º lugar con más casos de feminicidios en el país. Esa iniciativa, Pro Mujeres, una Procuraduría comprometida con las mujeres, está comprometiendo el trabajo de todas las Procuradurías delegadas y de todas las dependencias de la entidad. La procuradora Margarita Cabello cuestionó que en el país haya muchas entidades para prevenir la violencia contra la mujer, pero las cifras siguen en aumento. Así que le hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en la contención de violencia contra la mujer. El hecho de que al 6 de marzo tengamos 10 asesinatos a féminas ya es una preocupación y un feminicidio. Es decir, pensemos en que no aceptamos ni un solo asesinato, ni un solo feminicidio, ni una violencia hacia las mujeres. Solo en lo corrido de 2023 ya son 13.483 casos de violencia intrafamiliar registrados ante medicina legal. En cuanto a delitos sexuales, ya van este año 1.526 casos en todo el país. La Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Policía entregaron el balance de los primeros días de operación de los comandos de seguridad. ¿Qué resultado destacaron? Edwin Suárez, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Mire, son más de 50 días de trabajo de estos nuevos comandos especiales, una estrategia que anunciaron a principios de este año desde las autoridades distritales para brindarle la seguridad a los capitalinos. De los 7 comandos especiales destacaron 3, Comando Púrpura, Comando de Transmilenio y el Comando Nocturno. Han arrojado más de 1.200 capturas por los delitos de homicidio, feminicidio y también por hurto. Hemos capturado a 1.231 personas en flagrancia, en nuestro comando nocturno, en esas 6 localidades. En flagrancia cometiendo cierto tipo de delitos o involucrados en delitos como lesiones, como riñas, como hurtos. En la noche hemos incautado estupefacientes, hemos recuperado celulares robados, 157 celulares robados, hemos recuperado 38 bicicletas robadas. La protesta bloqueó el sistema Transmilenio. ¿Ya se restableció el servicio? José, sí, pero fueron más de 2 horas y 30 minutos que estuvieron bloqueadas cerca de 4 estaciones, esto en el sur de Bogotá, centro y sur, por la importante avenida Caracas. Cientos de usuarios de Transmilenio que se movilizaban desde las 6:30 de la mañana tuvieron afectación. La razón, más de 30 personas que bloquearon el paso del sistema de los buses articulados del sistema de transporte masivo Transmilenio, protestando porque dicen que el gobierno no les ha dado un subsidio que les tenía prometido, sobre todo a estas personas que son víctimas del conflicto armado. Hubo presencia de las autoridades, de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y también de Secretaría de Gobierno y también de la fuerza disponible. Por fortuna no pasó mayores la complicación y se restableció el servicio de Transmilenio hacia las 9:30 de la mañana. Por ahora es todo desde el centro de la capital colombiana. Edwin Suárez, TVC Noticias, conectados 24/7. Edwin, muchas gracias por la información. Y vamos al Ministerio de Transporte porque a esta hora anuncia medidas por la suspensión de operaciones de Viva Air que ya completa una semana. Laura Rodríguez, buenas tardes, adelante con más detalles. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A esta hora la Superintendente de Transporte y el Ministro de Transporte revelan medidas definitivas contra Viva Air. Una de ellas consiste en que someterán a control a la aerolínea como consecuencia de la suspensión de los servicios y la afectación de más de 460.000 pasajeros que adquirieron tiquetes y reservas para este año. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno asume el control de la compañía. Escuchemos lo que dice Aida Lucy Ospina, Superintendente de Transporte. Además de la medida de sometimiento a control que hemos expedido, que les van a entregar el comunicado de prensa donde explicamos exactamente estas medidas, la Superintendencia también, en ejercicio de las funciones que le asisten, está hoy emitiéndole a la Superintendencia de Sociedades, al doctor Billy Escobar Pérez, remitiéndole una solicitud para que esta superintendencia, en el ejercicio jurisdiccional que ellos tienen, inicien el proceso de reorganización empresarial para Fax Colombia en el marco de la ley 1116 del 2006, dado que la En Santander desarticularon una banda dedicada al microtráfico. La policía capturó a 13 de los presuntos integrantes de esta organización en San Gil. Según las autoridades, utilizaban a menores de edad para distribuir los estupefacientes. Un duro golpe en contra de las bandas dedicadas al microtráfico en el municipio de San Gil fue asestado por las autoridades en la capital de la provincia de Guarentá. La banda, los de la 11, fueron capturados y serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, fabricación y venta de estupefacientes. Esta desarticulación de este grupo delincuencial que delinquía en San Gil logra la neutralización de un grupo importante que se dedicaban al microtráfico. 9 hombres y 4 mujeres estaban al frente de la presunta organización delictiva, quienes al parecer usaban menores de edad para cometer los actos al margen de la ley. Estos actuaban bajo las órdenes del cabecilla denominado como alias Wendy, quien también fue capturada. Estas capturas consiguen la desarticulación de este grupo delincuencial, neutralizando su acción criminal en 8 municipios de esta provincia santanderiana. Un hombre identificado como Jainer José Contreras murió tras sufrir un paro cardíaco en medio de una balacera. Los hechos se registraron en Astrea, Cesar. Más en Panorama Nacional. Desde Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas se sigue realizando un llamado a la comunidad en general para que estén pendientes de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Esto porque durante los últimos días ha estado emitiendo ceniza.
7 hombres fueron capturados luego de un allanamiento en el que se les incautaron más de 300 gramos de marihuana y 90 gramos de base de coca, que supuestamente pretendían ser comercializadas cerca a instituciones educativas de los municipios de Santo Tomás y Manatí Atlántico. En la vía La Línea, en el municipio de Calarcá, Quindío, hay fotomulta. El propósito, hacerle frente al exceso de velocidad y la accidentalidad. La Agencia de Seguridad Vial y el Invías instalaron los dispositivos. Una mujer de 43 años fue capturada por la policía en Putumayo, presuntamente para que su hija de 10 años fuera agredida sexualmente por hombres a cambio de dinero que oscilaba entre los 20.000 y 50.000 pesos. Hace 3 años se reportó el primer caso de COVID-19 en Colombia. Las estadísticas muestran que más de 6.300.000 personas contrajeron el virus y más de 142.000 murieron. Aunque el sistema de salud logró sortear la pandemia en comparación a otros países, los expertos consideran que aún hay retos por enfrentar. La saturación sentían y veían las máquinas que iba perdiendo esa batalla. Como Ricardo, millones de personas en Colombia tuvieron que luchar en una UCI para sobrevivir a una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado para afrontar. Muchos perdieron esta batalla. En unas carpas que dispusieron en la parte de al frente de la clínica, yo caí en brazos encima del enfermero, le dije no puedo respirar. Ver morir a la persona del lado, a la del otro lado, ver pasar constantemente esas bolsas negras recogiendo cadáveres, fue una experiencia muy dura. Cuando el virus llegó al país, la incertidumbre era inmensa y las autoridades tuvieron que enfrentarse a lo desconocido. Implicó para nuestro sistema de salud multiplicarse y poder atender una situación que probablemente es la mayor crisis de salud pública que hemos tenido en Colombia. Y para los colombianos también una oportunidad de mostrar nuestra resiliencia. El último informe del Ministerio de Salud reportó 625 contagios nuevos en la 8ª semana del 2023 y 5 personas fallecidas, lo que significa que todos debemos mantener la guardia. Según los expertos, el COVID llegó para quedarse. (12:21) y comenzamos toda la información deportiva hablando de nuestro fútbol colombiano, de esta 7ª jornada que se vivió con mucha emoción y que nos dejó los triunfos de Millonarios, Nacional, Medellín y Once Caldas. En cambio, Santa Fe perdió y tiene en este momento a su técnico en la cuerda floja. Millonario ganó el clásico añejo por 2-0 y ahora alista el gran reto, entrar en fase de grupos de la Libertadores. Tenemos una nómina buena, a mí me parece una nómina buena, una nómina completa. Como siempre dice uno, rogarle a Dios que no tengamos lesionados. Nacional escolta al líder América en la tabla de posiciones. Ganó en Pasto 1-0, lo que casi borra la mala relación de la hinchada con la dirigencia. En fútbol, las victorias generan muchísima confianza. Medellín ya suma 2 victorias consecutivas y todo cambió con la hinchada. Para pelear se necesitan 2 y el entrenador González lo tiene claro. Ahí es que entender que no es nada personal y que si en el próximo partido se hacen las cosas bien, el hincha lo reconoce y aplaude. En cambio en Santa Fe la tormenta arrecia, perdió 3-2 y seguramente la continuidad del técnico dependerá de clasificar en la Copa Sudamericana contra Águilas este miércoles. El fútbol colombiano se ha vuelto que no dejan trabajar y es la verdad. En el fútbol la nube negra pasa para algunos mientras se posa sobre otros. La clave es saber jugar bajo la tormenta para salir rápido de ella. Dejamos el fútbol y hablamos de golf, con una noticia realmente fantástica, porque Nicolás Echavarría, colombiano, se coronó campeón del Puerto Rico Open, evento que pertenece al PGA Tour. El antioqueño conquistó su primer título en este certamen y se convierte en el tercer colombiano en ganar un torneo del Tour más importante del mundo del golf. Solo 3 colombianos han ganado en el tour más grande del golf mundial. Por eso la alegría será eterna. Es un sueño hecho realidad. No creí que pasara porque tuve problemas, pero me sentí bien y lo pude lograr. Y asimismo lo ve uno que ya sabe lo que es ganar en este tipo de certámenes. Venía caminando para el green del 18 y le dije a un amigo con el que venía, cuando ganan el PGA Tour nadie te lo puede quitar, de modo que muy contento por Nico. Echavarría arrancó líder y terminó líder soportando la presión e incluso finalizó con 4 golpes bajo el par y le devolvió el mensaje a su gran ídolo. Ver ganar a Camilo Villegas hizo que quisiera jugar golf. Es mi héroe. Él me dijo que en algún punto podría perder el control, pero que debía mantener el foco y así lo hice gracias a él.
Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría son los únicos colombianos que han ganado en un Tour con más de 100 años de existencia. De ahí la importancia del triunfo colombiano. Becomes the third Colombian to win on the PGA Tour. Y de un campeón como Nicolás pasamos unas campeonas, porque las tenistas colombianas Juliana Lizarazo y María Camila Pérez se coronaron campeonas del torneo de dobles femenino de Monterrey, conquistando el título más importante de sus carreras. Bueno, aquí tenemos ya a Lizarazo y Pérez, que culminaron una semana fantástica en la que demostraron un gran nivel tenístico. Más allá que la final la pasaron sin jugar por la lesión de sus rivales y vencieron en la final la pareja de la australiana Kimberly Birrell y también la mexicana Fernanda Contreras, con parciales de 6-3, 5-7 y 10-5. Este es el segundo título del año para el tenis colombiano, tras la victoria de María Fernanda Erazo en el dobles en Tucumán. Hasta acá los deportes. El ejército de Ucrania anunció su intención de reforzar posiciones en Bakhmut, epicentro de los combates en el este, y desmiente las especulaciones de que se retirarían ante la presencia de tropas rusas que intentan cercar la ciudad. Es la visual aérea de cómo se puja por una ciudad en la región más disputada de la guerra, que por sorpresa superó el cálculo de la que sería su duración. Es Bakhmut, una urbe incrustada en el Donbass, el oriente ucraniano, y desde las últimas semanas cercada por tropas de Vladimir Putin. Wagner está manteniendo las fuerzas en su lugar, destruyéndolas y evitando que se desplieguen en otros lugares. El ejército nos sigue para apuntalar su reputación. Si Wagner se retira de Bakhmut, todo el frente se derrumbará. La dinámica en esa esquina es compleja. Alterna la presencia de esa red de mercenarios, los Wagner, el ejército privado que impulsa la invasión de más de un año de Rusia a Ucrania. Su líder, quien recientemente mostró su capacidad letal, exhibiendo bajas de soldados de Kiev, arremetía así contra Moscú, condicionando su éxito volátil en ese suelo. Volodymyr Zelensky reconoce la dificultad allá. Me gustaría rendir homenaje especial a la valentía, fuerza y resistencia de los soldados que luchan en el Donbass. Esta es una de las batallas más duras, dolorosas y difíciles. Kiev aguanta todavía con el remanente de fuerza en Bakhmut cuando asestó un contundente golpe en Melitopol. Ultimó 2 cuarteles rusos, representado en la baja de cientos de sus soldados. Dinámica que no varía mucho el ritmo de esta guerra. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pues pidió penas severas para los presuntos responsables de la serie de envenenamientos de niñas y jóvenes en las escuelas. Ser mujer es cuestión de método, o al menos si el destino o el azar deciden que el lugar para nacer sea Irán. Serlo, en el que antes fue imperio, hoy parece significar perseguir el analfabetismo para sobrevivir. Ellos, los perpetradores, deben ser condenados a castigos severos. Es un crimen grave e imperdonable. No habrá amnistía para ellos. El ayatolá, la figura insigne en suelo persa, es el líder espiritual con poder ejecutivo dentro del aparataje estatal en esta república de ADN musulmán, pero chiita. Alude a los envenenamientos de miles de niñas y jóvenes, cada vez más voluminosos y presentes, en la que paradójicamente fuera la primera geografía musulmana en dejar que la mujer fuera a estudiar. Vivimos una vida falsa todos los días, no estamos siendo nosotras mismas. Para las mujeres siempre hay una vida dual, una vida real dentro de la casa y otra vida en público, una que nos es dictada e impuesta por las normas sociales que debemos obedecer con miedo. Política y religión son casi unidad. Una está enraizada en la otra y todo lo que se contenga en tierra iraní atiende. Hombres se potencian en lo público, mujeres en lo privado. Y los códigos que explican y guían cómo ser una mujer respetados deben ser. Son leyes que me molestan y cuestionan la humanidad de las mujeres, aunque mi esposo y yo hemos acordado tener estos derechos por igual. Ser mujer es cuestión de método, de reconocer y saber desde temprana edad la espacialidad que se ocupa y su rol respectivo, o dar la idea de que es así.
Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo en todas las regiones del país para personal con experiencia en producción y manufactura. Acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el sector privado, vaya a la página www.magneto365.com. Diríjase a la pestaña Empleos por sector laboral y dé clic en Producción, Operarios y Manufactura. Acá encontrarán las diferentes vacantes. Fíjese en la ciudad, la empresa y el salario del cargo. Seleccione la oportunidad que se ajuste con su perfil. Atentos porque tendrán que crear un usuario, registrar su hoja de vida para poder aplicar al cargo. Y mucho ojo, antes de aplicar revise los requisitos y la modalidad del trabajo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Pues feliz inicio de semana, así terminamos nuestra emisión en RTVC Noticias del Mediodía. Los esperamos en los avances de la tarde y por supuesto en la emisión central a las 7 de la noche. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía. Los anuncios publicitarios dirigidos a los niños, niñas y adolescentes deben salvaguardar la moral y las buenas costumbres, no ilustrar el consumo de estupefacientes ni bebidas alcohólicas y no promover tratos discriminatorios. Decreto 975 de 2014. El alcalde y la protección de los consumidores. El alcalde es la primera autoridad de un municipio.